En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Amén. bueno, te damos las gracias esta noche, Señor, por habernos permitido un día más ponernos ante tu presencia. Ponernos, Señor, poner nuestros corazones dispuestos para aprender un día más este tipo de enseñanzas que están preparadas muy cariñosamente para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por las personas que hoy están reunidos, que son nuestros hermanos en Cristo. Te pedimos, Padre, por las personas que aún no se han podido conectar, que tú ilumines sus corazones, que tú los traigas a esta reunión, Señor. Quita las imposibilidades que tiene cada uno de ellos, Señor, para poderse conectar y poder dedicarse un tiempo más para aprender espiritualmente, Señor. Esta noche, Padre, te damos gracias eh, por nuestros hermanos que van a realizar la exposición del tema. Te pedimos especialmente por Roberto Posadas para que lo ilumines, para que lo orientes, para que lo ilumines, para que él sienta, Señor, la confianza de tu Espíritu Santo y que nos pueda transmitir el mensaje que tú tienes preparado para él. Utiliza su boca para que sea un instrumento, Señor, de amor para nosotros. Asimismo, Señor, te doy gracias por la vida de Fernando Lau, que va a ser el otro intérprete del tema, Señor. Y te pido que lo bendigas también a él, Señor, que lo sanes de cuerpo y alma, Señor. Tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor, especialmente esta noche te pido por Roberto, por Fernando, perdón, y Roberto también, para que los llenes de tu gracia, Señor. Ilumínalos a cada uno con tu Espíritu Santo y pon en ellos las palabras adecuadas y correctas, Señor. Esta noche vamos a continuar, queridos hermanos, con el libro de la ternura de Dios. Hoy le daremos a nuestro corazón una oportunidad de asumir la actitud que refleje la misericordia de Dios que hemos recibido. Continuaremos con las enseñanzas sobre el libro de la ternura de Dios para apropiarnos de la misericordia de Dios. Amados hermanos, dispongámonos nuestros corazones y permitámosle al Espíritu Santo continúe derramando del amor y la misericordia de Dios en nosotros y así nos haga capaces de poderlo compartir con aquellos y aquellas personas que les sirven o les servimos. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor Jesús, enséñanos. Hoy nos toca compartir, como bien lo mencioné, con Roberto y con Fernando, el tema número 7, que se titula El Magnificat de la Misericordia. Devuélveme la alegría de tu salvación. Escrito por Carlos Alexia. Adelante, Roberto. Puedes empezar. Buenas noches, hermanos. No sé si me escuchan. Claro. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te Sí. escuchamos. Aquí agradeciendo la oportunidad a mi Señor y a ustedes que son instrumentos de misericordia y de conversión. He pedido al Espíritu Santo que me ilumine y gracias por pedirlo, Alfredito. Y vamos a empezar. Eh, y empiezo con decirle a mi Señor, ten misericordia de mí, Dios mío, según tu bondad. Desde hace 3 milenios, el Salmo Miserere ha ha alimentado la oración de cada generación del pueblo de Dios. Las laudos de la liturgia de las horas lo recogen semanalmente los viernes. San José María y sus sucesores lo rezan cada noche, expresando con el cuerpo y el tenor de la palabra
que componen este magnífico de la misericordia, como lo ha llamado recientemente el Papa. El Magnificat de un corazón contrito y humillado, que en su pecado tiene la grandeza de confesar al Dios fiel, que es más grande que el pecado. El Salmo Miserere nos sumerge en la más profunda meditación sobre la culpa y la gracia. La tradición de Israel lo pone en labios de David cuando el profeta Natán le reprocha de parte de Dios el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. El profeta no echó directamente en cara al rey su pecado. Se sirvió de una parábola para que fuera el mismo David quien llegara a reconocerlo. Pequé contra el Señor. El miserere, ten misericordia, misericórdiame, que sale del corazón de David, expresa también la desolución interior y la conciencia del dolor que le ha sembrado, que ha sembrado a su alrededor. La percepción del alcance de su pecado. Dios, los demás y él mismo le llevan a buscar su refugio y su curación en el Señor, el único que puede arreglar las cosas. En su presencia tranquilizaremos nuestro corazón, aunque el corazón nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Primera de Juan 3:20. Porque no saben lo que hacen, dijo el Señor. Del pecado vemos sobre todo, en un primer momento, la liberación que parece prometer emanciparse de Dios para ser verdaderamente nosotros mismos. Pero la aparente liberación, espejismo, se convierte muy poco después en una carga pesada. El hombre fuerte, autónomo, que creía poder silenciar su conciencia, llega tarde o temprano a un momento en que se desarma el alma, no puede más. No le basta las explicaciones habituales. No le satisfacen las mentiras que los profetas. Es en el inicio de la conversión, es el inicio de la conversión o de una de las sucesivas conversiones de nuestra vida, que son más importantes, aún más, que son más importantes y aún más difíciles. El proceso no es siempre tan rápido como en la historia del rey David. La ceguera que precede y acompaña el pecado y que crece con el pecado mismo puede prolongarse después. Nos enseña con justificaciones, nos decimos que las cosas no tienen tanta entidad.
Es una situación que también nos encontramos con frecuencia a nuestro alrededor, en un mundo duro con el pecador e indulgencia con el pecado, duro con el pecador, porque en su conducta se percibe claramente lo corrosivo del pecado, pero indulgente con el pecado, porque reconocerlo como tal significaría prohibirse ciertas libertades. Todos estamos expuestos a este riesgo, ver lo feo del pecado en los demás, sin condenar el pecado de nosotros mismos. No solo nos falta misericordia, entonces nos hacemos también incapaces de recibirla. La ofuscación del pecado y de la tibieza tiene algo de autoengaño, de ceguera querida. Queremos no ver, hacemos como que no vemos y por eso querer el perdón de Dios. Jesús ve así el pecado cuando dice desde la cruz, Padre, perdonadles porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perderíamos la profundidad de esta palabra del Señor si la viéramos como una mera disculpa amable que ocultara el pecado cuando nos alejamos de Dios. Sabemos y no sabemos lo que hacemos. Nos damos cuenta de que no obramos bien, pero olvidamos que por ahí no vamos a ninguna parte. El Señor se apiada de ambas cosas y también de la profunda tristeza en la que nos quedamos después. San Pedro sabía y no sabía lo que hacía cuando negaba al amigo. Después lloró amargamente. Mateo 26:75. Y las lágrimas le dieron una mirada más limpia y más lúcida. La misericordia de Cristo no es una gracia barata. No implica trivializar el mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal. Toda su fuerza destructora quema y transforma el mal, el sufrimiento, el fuego de su amor doliente. Sus palabras de perdón desde la cruz no saben lo que hacen. Deja entrever su proyecto misericordioso que volvamos a la casa del Padre. Por eso también desde la cruz nos confía a la protección de su madre. Amados hermanos, hemos escuchado que la percepción del alcance de nuestro pecado, Dios, los demás y Él mismo nos lleva a buscar su refugio y su curación en el Señor, el único que puede arreglar las cosas. ¿Estamos conscientes del alcance de nuestro pecado? Busco al Señor para que me dé su gracia, que me permita arreglar las cosas que he destruido. Deseo sinceramente reconciliarme con Dios
conmigo mismo y con los hombres. Deseo estar en su presencia misericordiosa, donde se tranquiliza mi corazón. Yo, como hombre fuerte y autónomo, que creía poder silenciar mi conciencia, llegó tarde o temprano a un momento en que me desarmo y mi alma puede más. Ya no puede más. Verdaderamente me siento así, a la ceguera que precede y acompaña mi pecado y que crece con el pecado mismo. Me hace pensar de manera que me engaño en justificaciones. Me digo que la cosa no tiene tanta importancia. Hermanos, es un hecho que todos estamos expuestos a este riesgo, ver lo feo del pecado en los demás, sin condenar el pecado de nosotros mismos. Y como consecuencia, no solo nos falta misericordia, sino que entonces nos hacemos también incapaces de recibirla. ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo estoy yo? Finalmente, hermanos, escuchemos que la misericordia de Cristo no es una gracia barata. No implica tribalizar el mal. Cristo lleva a su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructora. Quema y transforma el mal en el sufrimiento, en el fuego de su amor doliente. Su palabra de perdón desde la cruz. No saben lo que hacen. Deja entrever su proyecto de misericordia, que volvamos a la casa del Padre. ¿Deseamos volver a la casa del Padre? ¿Deseo volver a la casa del Padre? Y desde la cruz, Jesús nos confiesa o nos confía a la protección de su madre. Reconocemos la protección llena de misericordia de Virgen Santísima, María, en nuestra vida. Pidámosle al Señor Jesús, amados hermanos, que nos ayude a reconocernos pecadores, a que podamos asumir una fuerte y profunda contrición por el dolor que hemos y nos hemos causado con nuestros pecados, o pedir perdón de todo corazón a nuestro Dios bueno, puro y santo. Permíteme, Señor, expresar esta magnífica de la misericordia, el magnífica de mi corazón constricto y humillado, que en mi pecado tiene la grandeza de confesar al Dios fiel, que es más grande que el pecado. Ayúdanos y ayúdame, Jesús, a dejar ser misericordiados para poder nosotros misericordiar a otros. Amén. No sé si me estaban escuchando, pero aquí Claramente. está rara la pantalla. Y Estamos, se escuchaba muy bien, gracias. De todas maneras, quiero agradecerles a ustedes haberme escuchado
y al mismo tiempo, pues agradecerles ser instrumentos de misericordia del Señor para conmigo, con su bondad y su amor por el prójimo. Que Dios les siga bendiciendo y vamos a seguir escuchando la segunda parte del tema, ¿verdad? Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Roberto. Dios te bendiga. Vamos a continuar con la presentación de Fernando Lau. Adelante, Fernando. Gracias. Espero que me estén escuchando. Claramente. Muy bien. Primero que todo, le doy gracias al Señor por haber puesto en mis manos ese tema tan bello, tan precioso, tan misericordioso y que está identificado como la nostalgia del Padre. Así es de que en este momento empezamos a desarrollarlo. La vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. La conversión y las conversiones comienzan y recomienzan con la constatación de que nos hemos quedado de algún modo sin hogar. La nostalgia es un sentimiento poderoso. Tiene que ver con la misericordia, porque nos ensancha el alma. Ahora bien, para una mejor ilustración, tomemos como ejemplo la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo siente la nostalgia por el pan recién horneado que los empleados de su casa, la casa de su padre, comen para el desayuno. En este horizonte amplio de la nostalgia, este joven, dice el Evangelio, entró en sí y se sintió miserable. Fuera de la casa del padre, recapacita el hijo pródigo. Está en realidad fuera de su misma casa. La redescubre. El lugar que se le antojaba como un obstáculo para su realización personal se revela ahora como el hogar que nunca debió haber abandonado. También quienes están dentro de la casa del Padre pueden estar con el corazón fuera. Así sucede con el hermano mayor de la parábola. A pesar de estar dentro de la casa junto a su padre, no se identificaba con él, pues su corazón estaba lejos. Nunca decía padre, nunca decía hermano. Se preocupaba únicamente en sí mismo, haciendo alarde de haber permanecido siempre junto al Padre y de haberlo servido. Para él rigen también esas palabras del profeta Isaías a las que Jesús se referirá en su predicación. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Pobre padre, un hijo se había marchado y el otro nunca había sido verdaderamente cercano. El sufrimiento del Padre es como el sufrimiento de Dios, el sufrimiento de Jesús cuando nosotros nos alejamos o porque nos marchamos lejos o porque estamos cerca sin ser cercanos. En nuestro caso, nosotros también podemos buscar o sentirnos más miserables, pues tenemos secretos de miseria adentro, por lo que hace falta pedir la gracia para encontrarlo. Habrá momentos de nuestra vida en que, aunque quizás no nos hayamos alejado como el hijo menor, percibiremos más fuertemente hasta qué punto somos como el hijo mayor. Son momentos en los que Dios nos da más luz, nos quiere más cerca de su corazón. Son momentos
de nueva conversión. En relación entre el hermano mayor y el padre, salta a la vista, frente a la ternura del corazón del padre, la dureza del corazón del hijo. Su respuesta amarga deja adivinar cómo había perdido la alegría de estar en la casa de su padre. Por eso mismo había perdido la capacidad de alegrarse con él y con su hermano. Para uno y otro tenía solamente reproches, solo veía sus fallos. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo cierto y permanente. Sin embargo, el amor y la misericordia del Padre para sus dos hijos impulsa a buscar la mejor atención para ambos. No obstante, la dureza del corazón del hijo que permaneció siempre junto a él, aunque añoraba, quizás sin ser él muy consciente, por el egoísmo alocado del hermano pequeño. El suyo era un egoísmo más razonable, más sutil y quizá más peligroso. El padre intenta darle explicaciones. Había que celebrarlo y alegrarse porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lucas 15:32. Con fortaleza de padre y ternura de madre, le reconviene como diciéndole, hijo mío, hijo mío, deberías alegrarte. ¿Qué te pasa en el corazón? También él necesita descubrir la misericordia del Padre. Tiene necesidad de descubrir esa nostalgia de la casa del Padre, ese dolor suave que nos hace volver. A continuación, el siguiente título se refiere al gozo de la salvación. Devuélveme el corazón de tu salvación. Tibi soli peccavi et malum coram te feci. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos. Salmo 51:6. El Espíritu Santo, que convencerá al mundo en lo referente al pecado, es quien nos hace ver que esa nostalgia, ese malestar, no es solo un desequilibrio interior, tiene su origen más profundo en una relación herida. Nos hemos alejado de Dios, le hemos dejado solo y nos hemos dejado solos. In multa defliximus, escribe San Agustín. Cuando nos apartamos de Dios, nos desparramamos en muchas cosas y nuestra casa se queda desierta. El Espíritu Santo es quien nos mueve a volver a Dios, que es el único que puede perdonar los pecados. Como aleteaba sobre las aguas desde el inicio de la creación, así aletea ahora sobre las almas. Él movió a la mujer pecadora a acercarse sin palabras a Jesús. Y la misericordia de Dios la acogió sin que los comensales entendieran el porqué de las lágrimas, el perfume, los cabellos. Jesús radiante dijo de ella que se le había perdonado mucho porque había amado mucho.
Este otro ejemplo de la parábola de la mujer pecadora nos permite comprender cuán importante es la fe. En nuestra vida, pues si nos vamos al contexto de la parábola, veremos que se trata de una mujer que únicamente ha oído hablar de Jesús sin conocerlo. Sin embargo, reconoce que la carga de sus pecados la ha llevado a situaciones que no le permiten alcanzar una paz interior para ser completamente feliz, por lo que decide buscar a Jesús para que por medio de él pueda obtener el perdón del Padre. La nostalgia de la casa del Padre es nostalgia de cercanía, de misericordia divina, necesidad de volver a poner el corazón en carne viva, humana y divinamente tránsito, que se refiere a angustiado o afectado por algo que causa dolor físico o moral, por un amor recio, sacrificado, generoso. Ambos personajes, el hijo pródigo como la mujer pecadora, nos dejan una enseñanza maravillosa a saber. Allí comprendemos que la medicina para nuestras heridas es Él mismo, Dios mismo, quien con su ternura, amor y misericordia nos devuelve el gozo de la salvación. Entre Jesús, entra entonces en escena un tercer hijo, Jesús, que nos lava los pies, que se ha hecho siervo por nosotros. Él es el que, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Este hijo siervo es Jesús, es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él ha acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios. Él ha preparado el banquete para la fiesta del perdón. Pido disculpas, pero me estaba sonando aquí el teléfono de la casa, pero ya lo resolvimos. No te preocupes. Cor mundum crea in me Deus. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Salmo 50, 51. El Salmo vuelve una y otra vez sobre la pureza del corazón. El cristiano como tal es un ser humano vulnerable, débil, que se enfrenta continuamente al maligno sin contar con los elementos necesarios para vencer, y no es coleccionista de una hoja de servicios inmaculada, pero está dispuesto a hacer lo necesario para curar su corazón, para recuperar la alegría de vivir con Dios. Red de mihi latititam salutaris tui. Devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51. Por lo que recurre al sacramento de la reconciliación como instrumento para alcanzar el perdón de los pecados. Pero cuando se ven así las cosas, la confesión no es una cuestión fría, como especie de trámite administrativo. Puede hacernos bien preguntarnos, ¿después de confesarme festejo? ¿O paso rápido a otra cosa, como cuando después de ir al médico
uno ve que los análisis no dieron tan mal y, y los mete en un sobre y pasa a otra cosa. Quien festeja, aprecia, agradece el perdón y ve entonces la penitencia como algo más que una mera diligencia para restablecer la justicia. La penitencia es una exigencia de corazón que experimenta la necesidad de respaldar sus palabras. Pequé, Señor, pequé. Tuve mi problema aquí en mi compu, pero ahorita continuamos. Bien, continuamos. Pequé, Señor, pequé con la vida. Por lo que debemos seguir las enseñanzas de San José María, quien aconsejaba a todos tener espíritu de penitencia, un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 19. Es sumamente necesario comprender que debemos tener un camino de retorno, de reconciliación, que no se hace de la noche a la mañana. Como es el amor el que tiene que recomponerse para adquirir una nueva madurez, es el mismo el remedio. Amor con amor se paga. La penitencia, pues, es el cariño que lleva a querer sufrir, alegres, sin darnos importancia, sin cosas raras, por todo lo que hemos hecho sufrir a Dios y a los demás. Ese es el sentido de uno de los modos que el ritual propone al sacerdote para despedirse del penitente tras la absolución. El confesor nos dice que el bien que hagas y el mal que puedas sufrir te sirvan como remedio de tus pecados. Además, qué poco es una vida para reparar. La vida entera es alegre contrición, con un dolor confiado, sin angustias, sin escrúpulos, porque contritum el humiliatum Deus, non despicies. Salmo 51, 19. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amados hermanos, hoy hemos escuchado que la nostalgia es un sentimiento poderoso. Tiene que ver con la misericordia, porque nos ensancha el alma. En este horizonte amplio de la nostalgia, este joven, el hijo pródigo,
dice el Evangelio, entró en sí y se sintió miserable. Y yo, y tú, hermano, has entrado en ti mismo y has descubierto tus miserias. Sabemos que cada uno de nosotros tiene su secreto de miseria dentro. Y aprendemos hoy que hace falta pedir la gracia para encontrarla. ¿Deseamos encontrarla, hermanos? Preguntémonos. ¿Deseo encontrar mis miserias ante Dios? Otro aspecto importante del hijo pródigo que se ha marchado es que se da cuenta que está fuera de la casa del Padre. Entonces recapacita y se da cuenta de que está en realidad fuera de su misma casa. La redescubre, el lugar que se le antojaba como un obstáculo para su realización personal, se revela ahora como el hogar que nunca debió haber abandonado. Nosotros también hemos abandonado nuestra casa paterna. Yo he abandonado mi hogar. También quienes están dentro de la casa del Padre pueden estar con el corazón fuera. Así sucede con el hermano mayor de la parábola. Aunque no se ha ido, su corazón estaba lejos. Para él rigen también esas palabras del profeta Isaías a las que Jesús se referirá en su predicación. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El hermano mayor no dice nunca padre, no dice nunca hermano. Piensa solo en sí mismo. Hace alarde de haber permanecido siempre junto al Padre y de haberlo servido. Y yo estaré igual que el hermano mayor, perdido en mi egocentrismo, con el pensamiento solo en mí mismo. Entonces, hermano, hemos aprendido que cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Yo como creyente he caído en esta tentación permanentemente. Ya no escucho la voz de Dios. Estoy amargado, sin fe y sin amor. No he descubierto la misericordia del Padre. Mis hermanos, podemos descubrir hoy en esta enseñanza que el Espíritu Santo, que convencerá al mundo en lo referente al pecado, es quien nos hace ver que esa nostalgia, ese malestar, no es solo un desequilibrio interior, tiene su origen más profundo en una relación herida. Nos hemos alejado de Dios, le hemos dejado solo y nos hemos dejado solos. ¿Sabes, hermano? Somos pecadores. Ante esta realidad espiritual de cada uno de nosotros, la buena noticia de hoy es que el Espíritu Santo es quien nos mueve a volver a Dios, que es el único que puede perdonar los pecados. Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. La nostalgia de la casa del Padre es nostalgia de cercanía, de misericordia divina, necesidad de volver a poner el corazón en carne viva, humana y divinamente tránsito por un amor recio, sacrificado, generoso. Es cuando entra entonces en escena un tercer hijo.
Jesús que nos lava los pies, Jesús que se ha hecho siervo por nosotros. Él es el que siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Este hijo siervo es Jesús, es la extensión de los brazos y del corazón del Padre. Él ha acogido al pródigo y ha lavado sus pies sucios. Él ha preparado el banquete para la fiesta del perdón. Y yo me despojo de mí mismo y me convierto en servidor para los demás. Soy la extensión de los brazos y el corazón del Padre como Jesús. Creo cuando proclamo, crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Cuando me confieso, festejo o paso rápido a otra cosa, como cuando después de ir al médico veo que los análisis no dieron tan mal y los meto en el sobre y paso a otra cosa. Finalmente, hermanos, hemos aprendido que la vida entera es alegre contrición, con un dolor confiado, sin angustias, sin escrúpulos, porque un corazón contrito y humillado, Dios mío, no lo desprecias. Amén. Ahora los invito a que nos pongamos en posición de oración y escuchemos la oración por la misericordia escrita por Sor Faustina Kowalska. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarles. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, que a mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar este tema. La realidad es de que estamos hablando de cosas bellas, cosas que continuamente hemos ido conociendo a través de este libro tan precioso, que son las reflexiones, perdón, espirituales, y esperemos poder continuar en la culminación
de esta bella literatura. Muchas gracias. Así es de Gracias, que hermano. con Alabado el, sea Jesucristo, por siempre sea alabado. gracias, con el perdón de los inconvenientes que tuve con mi equipo, pero estamos finalizando